Gracias. ¿Qué tal, chicas? Buenas tardes ya. Bonito fin de semana. Espero que se le estén pasando muy bien. Para mí es un gusto pues, tener la oportunidad de presentar esta versión de Paper a Week. Ojalá me inviten más seguido y también es un gusto tener a la doctora Esmeralda Lisset aquí presente para comenzar a contarnos sobre este tema que es ciencia y tecnología para la conservación de edificios, que es tan importante no solamente desde la perspectiva científica y de investigación, sino también para la conservación histórica. Y pues creo que es un poquito de lo que nos va a hablar el día de hoy. Doctora, mucho gusto, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, voy a leer un poco de ella para que tengamos un panorama más amplio sobre las cosas que nos está presentando, pero también sobre ella. Entonces, la doctora Esmeralda es investigadora postdoctoral en la Universidad de Guanajuato, con más de 13 años de experiencia como profesora en universidades como la UNAM, la UACM y la Universidad de Guanajuato. Y tiene una formación en ciencia de los materiales. Ha trabajado con la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio del INAH para identificar los materiales con los que están hechos diversos artefactos, obras de arte y monumentos arqueológicos. Y además de identificar los factores o condiciones que podrían dañarlos. Actualmente trabaja en el desarrollo de sustancias que permitan la conservación y protección de materiales pétreos en monumentos y sitios históricos de Guanajuato. Y ha sido autora de diversos artículos de investigación en revistas internacionales y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en México. Entonces, ella nos va a presentar esta charla que es Ciencia y Tecnología Juntas para la Conservación de Edificios. Ya estoy de verdad con la curiosidad de aprender más al respecto. Doctora, les doy la palabra. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por tan bella introducción. La verdad sí es un tema muy interesante. Espero que les guste. A lo mejor está un poquito alejado de lo que son las pláticas semanales, pero vamos a ver que sí hay una buena relación entre ellas. Entonces, bueno, como ya Diana nos había comentado, pues los edificios pues son una parte muy importante de nuestra vida, ¿no? Aquí, ahorita yo soy en Guanajuato, entonces les voy a hablar de un sitio muy característico de Guanajuato, que es el Callejón del Beso. Entonces, sí, muchas veces cuando nos mencionan Guanajuato, pues es una de las primeras cosas, imágenes que nos vienen a la mente, ¿no? Entonces, para los que no lo conocen, son dos balcones que se encuentran muy juntos, que se corresponden a dos casas diferentes. Entonces, cuenta la leyenda que había una hermosa damisela que se llamaba Ana, y que vivía en la casa de enfrente y que se enamora de un minero que se llamaba Carlos. Entonces la familia no aprobaba ese romance porque pues había una gran diferencia económica y, y entonces no querían que se vieran. Pero ellos aprovechaban que sus dos balcones estaban muy juntos para verse, visitarse por las noches. Entonces, un día el papá descubre a Ana con el minero, eh, se llena de rabia y la asesina. Entonces, es una historia muy trágica, tipo Romeo y Julieta, pero ha hecho que este lugar se convierta en un sitio en el que muchas parejas van a visitar y cuenta la leyenda que tienes que ir y en el tercer escalón tienes que darte un beso con tu pareja para tener 13 años de buena suerte y si no vas a tener años de mala suerte. Entonces, este sitio, estos dos edificios se han vuelto un emblema en Guanajuato. Es un sitio que llama al turismo. Entonces, no solo nos está hablando de la historia de Guanajuato, que sus orígenes mineros y todas las clases sociales que existieron, sino nos está hablando de entradas económicas con el turismo, nos está hablando de la historia y nos está hablando de la identidad de Guanajuato. Entonces, como este sitio, tenemos muchos lugares que están contribuyendo a todo un gran número de personas, haciéndolas que lleguen a distintos lugares a visitarlos, ¿no? Como en la Ciudad de México, que tenemos el hermoso Palacio de Bellas Artes, que pues ha sido emblema de muchas imágenes. También por ejemplo, tenemos también en la Ciudad de México el Ángel de la Independencia. ¿Quién no se imagina tener que festejar algo y tener que ir a acudir al Ángel de la Independencia a festejarlo, ¿no? Ya sea un campeonato, que se obtuvo algún logro, etcétera, etcétera.
O también, por ejemplo, la Fontana de Trevi en Italia, ¿no? ¿Quién no se imagina yendo a Roma, aventando su monedita y deseando algo que quiere que le suceda en los próximos años? Entonces, todos estos son edificios, son monumentos, todos están hechos de piedra, todos estos representan turismo, historia, identidad, dinero, hacen que muchas familias vivan de ellos y aparte, pues representan mucho de la historia y de la identidad de los pueblos. Entonces, ¿se imaginan qué pasaría si nosotros no los tuviéramos? ¿A dónde iríamos a festejar? ¿Dónde pediríamos deseos? ¿Qué visitaríamos? Y sin embargo, eso es una realidad. Las piedras se van deteriorando con el tiempo, aunque nosotros las vemos ahí, parece que no se mueven, no les pasa nada, pues realmente sí. Y poco a poco se van erosionando, van causando daños en su estructura, se están viendo afectadas con cambios de colores, incluso hay unos que empiezan a tener problemas en su matriz, lo cual genera daños estructurales que a la larga pueden ser hasta un peligro porque se pueden caer y romper. Entonces, pues las piedras no son tan eternas como lo habíamos pensado, son parte de un proceso. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que está generando todos estos daños? Pues en realidad son muchos factores. Ahorita uno de los principales que tenemos pues son los cambios ambientales y la contaminación. Y de por sí la erosión generada por el viento, el viento, la temperatura, la luz ultravioleta, etcétera, dañan y van alterando las rocas. Ahora imagínense todo esto incrementado con la contaminación. Entonces, por ejemplo, la contaminación que hay en la Ciudad de México está generando que tengamos una lluvia ácida que daña muchos edificios. Por ejemplo, Bellas Artes en la parte de arriba tiene un gran daño porque el carbonato de calcio con el que está hecho el mármol, que es su elemento principal, se deshace con un ácido. Entonces, aunque la lluvia ácida tenga un punto de acidez muy pequeño, es suficiente después de tantos años para lograr deslavar y hacer daños en estructuras tan grandes como un monumento como es el Palacio de Bellas Artes. Y así suceden en muchos monumentos. Entonces, el cambio climático también nos está afectando, está haciendo que todas estas temperaturas se incrementen y todos estos daños que veríamos normalmente todavía se vean más agravados. Entonces son muchas cosas que nos están alterando y modificando nuestras piedras y pues tenemos que buscar una forma de cómo protegerlos, de cómo podemos nosotros hacer algo para contribuir a que esto no se siga afectando. Digo, la contaminación sí es un problema muy grande que todos tenemos que contribuir, pero pues hay cosas más particulares que podemos empezar a hacer para tratar de proteger ciertas cosas que son más vulnerables. Entonces aquí les voy a hablar de algunos ejemplos, de algunas cosas que podemos hacer. Una de esas es monitorearlos. Entonces aquí les voy a hablar otro ejemplo de Guanajuato. Yo creo que estos ya los han visto, que son varios túneles que incluso pasan en telenovelas y películas. En la parte del centro de Guanajuato pasaba un río. Entonces, después de unos años, entubaron el río y esos conductos que habían hecho para guiarlo y hacer que el río pasara y no inundara las calles, pues quedaron vacíos, entonces los empezaron a usar como un medio de transporte. Y eso nos está generando unos túneles que son muy emblemáticos de Guanajuato, donde pasan ahora los automóviles, el transporte urbano, etcétera. Y uno lo puede ir a visitar. Incluso es tan emblemático que hasta las quinceañeras, las bodas y demás se van a hacer fotos a esos sitios porque les gusta mucho la luz y cómo es todo este contexto. Entonces, estamos hablando de un sitio que en primera no fue creado para el transporte público. Cuando se creó, pues ni siquiera había coches. Entonces se fue adaptando, pero pues se fue adaptando conforme fue sucediendo la urbanización de la ciudad, ¿no? Entonces se hicieron algunas construcciones, no todas siempre en el mismo marco de la legalidad, pero ya tenemos aquí lo que es, ¿no?, nuestras calles subterráneas, que pues sí son muy emblemáticas y todo el mundo las quiere venir a conocer. Entonces, algo que podemos hacer es monitorearlas para ver cómo se está llevando ahí los cambios de temperatura, los cambios de humedad, incluso cuánto CO2 se crea dentro de los túneles
y cómo este se va desplazando a través del viento. ¿Y por qué todo esto es importante? Porque todo esto nos puede generar bacterias que a la vez, aparte de que nos afectan a nosotros como seres humanos y que hay algunas que son dañinas y que nos pueden causar enfermedades, pues estos también pueden dañar los monumentos y piedras, generando un biodeterioro, que a lo largo del tiempo pues van haciendo que las piedras ya no tengan su misma cohesión y su misma dureza y se empiecen a desbaratar. Aparte que estéticamente se llegan a ver como unas patines negras, es decir, como una cubierta negra, como se ve aquí, todas estas partes, que pues también afectan la parte estética, ¿no? Eso está combinada de hollín y bacterias y demás. Entonces, pues una de las cosas que tenemos que hacer, pues es monitorearlas, ¿no? En la Universidad de Guanajuato se hace un monitoreo de algunas de esas calles, algunos de estos puntos, sobre todo los que son más emblemáticos, porque hay mucha gente que pasa ahí o gente que espera su transporte público para tratar de ver cómo se comporta. Entonces, eso pues, se hace por medio de sensores, algunos son móviles, algunos este año se empezaron a implementar algunos creados por Arduinos, por algunos alumnos de la universidad, para tratar de dejar algo un poquito más fijo y tener más mediciones y más datos. Pero igual también se cuentan con las estaciones que ya son estaciones atmosféricas, que también nos ayudan a recibir información de cómo es el medio y lo que está pasando alrededor de esta calle subterránea. Incluso también hay otros investigadores que también son de la Universidad de Guanajuato, pero que trabajan en otras sedes, que como el doctor Zamorategui, que también se encarga de estudiar estos efectos para tratar de ver qué es lo que está sucediendo en estos túneles. Entonces, pues algo que sí les puedo adelantar es que pues el viento no está corriendo en todas las zonas de igual manera. Entonces hay lugares donde se acumula, lo que hace que se acumule el CO2 y pues sean más dañinos para nuestra salud, ¿no? Entonces, un punto muy importante para que nosotros podamos conservar y preservar un sitio, pues es monitorearlos, entender qué es lo que está sucediendo a su alrededor, cuáles son los factores que más los están alterando y qué cosas podemos hacer externamente para tratar de ayudarlos y mejorarlos. Entonces, pues todo eso, pues ahorita se puede hacer muy bien a través de sensores que nos ayudan a hacerlo incluso hasta de forma remota y así recabar mucha información que nos ayuda a tener una mejor un mejor conocimiento de lo que estamos observando. Otra cosa que podemos hacer, pues, es unir las piezas de nuestro patrimonio, ¿no? Este es un ejemplo que se hace en Italia. Entonces, bueno, yo creo que todos han escuchado la historia de Pompeya, ¿no? De que hubo una erupción de un volcán y destruyó totalmente la ciudad. Entonces, al destruirla, pues, te quedaron trozos de frisos y de monumentos en todas partes, que pues es una cantidad enorme, enorme de rompecabezas que todos quedaron combinados porque pues empezaron a rescatar entre las cenizas. Entonces, pues por más personas que pongas, pues va a ser muy complicado que puedas armar todo ese rompecabezas porque ni siquiera todas las piezas que puedes agarrar, aunque agarres un montón, a lo mejor no vas a tener todas de la misma pieza, sino de un montón que pues no vas a poder armar un solo rompecabezas, ¿no? Y aparte, si no sabes cómo se rompecabezas, pues todavía es más complicado, ¿no? Lo tienes que imaginar, no tienes una base muy clara. Entonces, aquí en Italia han hecho un brazo robótico que escanea estas piezas y a través de Machine Learning e inteligencia artificial las va armando y va generando patrones para empezar a armar todos esos pisos y reconstruir toda esa parte de la historia, ¿no? Entonces, pues esto también es algo muy importante. Ya se está aplicando para resolver cosas que quitaría mucho tiempo y de verdad no habría la cantidad de arqueólogos y de personas suficientes para completar estas tareas en un tiempo que sea razonable, ¿no? Entonces, la verdad sí es algo que está ayudando mucho a reconstruir parte de la historia. Y pues aquí en México también tenemos muchas cosas que nos pueden ayudar a entender y comprender qué es lo que está pasando con nuestro patrimonio. Aquí les voy a hablar de un caso muy particular, que es la fachada de Placeres. Esta la podemos observar hoy en día en la Sala Maya del Museo Nacional de Antropología que se encuentra en la Ciudad de México. Entonces ustedes van y van a ver esta preciosura de como 7 metros de longitud, es una cosa enorme. Pero pues a lo mejor no conocen cuál es su historia. Esta fachada en el 68
fue extraída de forma ilegal de México y fue vendida a Nueva York. Entonces, por un convenio que tienen con el gobierno, nos la regresan en el 69. Entonces, cuando la extraen ilegalmente, pues para llevarse toda esta maravilla de 7 metros, pues la tienen que destrozar y la destrozan en 48 pedacitos. Entonces, tenían un rompecabezas. Si nosotros vemos esta maravilla por atrás, es lo que vamos a ver, que son todos esos fragmentos que se llevaron para poderlo armar cuando ya llegara a su sitio, entonces no lo regresan, tenemos el rompecabezas, y los restauradores de ese tiempo pues lo empiezan a unir y lo empiezan a juntar con los materiales que había en la época. Entonces, para empezar, pues no se sabe bien de dónde se extrajo esta hermosura, no se conoce bien el contexto histórico ni contexto geográfico, no se tiene mucha información de él. Llegan los restauradores, tratan de hacerlo, aparte cuando se lo roban, pues empiezan, como lo hicieron de una forma muy ilegal y tenían que hacerlo rápido, pues le empiezan a pegar unas mallas y le empiezan a hacer unos velos blancos que según ellos eran para protegerlo, pero se quedaron pegados y dañaron este estuco hermoso, ¿no? Y le quitaron muchos de sus detalles. Entonces, pues cuando llegan con los restauradores, tratan de quitarlo, ocupan todos los materiales que hay en la época. Incluso aquí podemos ver pedazos de periódico de la época, entonces también nos ayuda a adaptar cómo estuvo haciendo el proceso. Usan un montón de pastas, ocuparon materiales distintos porque no sabían bien cómo hacerlo hasta que llegan como que a su receta mágica, que es con la que ocupan para llenar todo esto. Entonces, hay algunos registros, pero pues no se tiene muchos datos de cómo fue esta restauración. Entonces, a partir del 2017, la doctora Noria Ariadna Pérez Castellanos, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, en conjunto con el Museo de Antropología, la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH y muchas otras personas, es un grupo multidisciplinario, entonces lo estoy hablando que hay expertos de todas áreas, arqueólogos, historiadores, los restauradores, físicos, químicos, geólogos, fotógrafos, diseñadores gráficos, arquitectos, un montón de personas empiezan a trabajar sobre estas y afortunadamente yo me encontraba entre este grupo. Entonces, la idea de Nora era poder descifrar primero qué es lo que estaba en ese friso para tratar de descubrir su historia y qué es lo que había pasado. Entonces hacen un montón de estudios, se alumbran con diferentes longitudes de onda, con lámparas de diferentes longitudes de onda, lo que hace que los materiales interaccionen de distinta manera y nos digan dónde tenemos materiales distintos, cosas que no se podían ver a simple vista, resaltan mucho si nosotros los alumbramos con luz ultravioleta, larga o corta. Entonces, esto nos permite ver detalles y ver algunas zonas que merecían más atención que otras, ¿no? Hay unas que son muy diferentes, entonces ahí centramos, empezamos a hacer análisis con aparatos como fluorescencia de rayos X para ver de qué elementos están compuestos, entonces se encuentra que hay calcio, azufre, hierro, silicio, potasio, titanio, y también con eso se puede descubrir cuáles fueron esas sustancias que ocupaban los restauradores del 69 para tratar de componerlo. Y ya se ve que hay 3 pastas distintas y con qué estuvieron hechas y demás. Y también con eso se logra descubrir que hay delineados que no se veía muy bien. Entonces se descubren en dónde están, lo cual pues enaltece la belleza de este friso y también nos hace ver que hay pequeñas hematitas especulares. Entonces, ¿para qué nos sirven estas hematitas especulares? Pues sirven como pequeños espejos. Entonces, eran adornos que les estaban poniendo a los frisos. Y imagínense eso, ustedes van en una selva y de repente ven un edificio enorme que empieza a brillar, porque son como pequeñas brillantinas. Entonces, imagínense qué hermoso es todavía esto, ¿no? Traten de imaginarse el contexto de qué es lo que ustedes harían si estuvieran viéndolo por primera vez en su contexto original. Entonces esto nos habla de la importancia de friso, ¿no? Querían que todo el mundo lo viera y que lo vieran a lo alto. Entonces a partir de todo esto se sacan imágenes con infrarrojo también, entonces se fijan, aquí se pueden ver estas líneas negras que no se veían originalmente, que pues son
resultado de que la hematita y todas las líneas negras que están hechas con hierro, pues logran verse mejor cuando tenemos alumbrado todo de friso con infrarrojo. Entonces ya nos permite ver delineados que no había, ¿no? Todas estas líneas, todas estas marcas. Y también nos permite ver pues cuáles son las zonas reconstruidas y cuáles ya tienen unas sales y demás. Incluso en esto lo estamos hablando con luz ultravioleta, entonces igual se puede ver esa diferencia de materiales, como hay unos que florecen en color naranja, que son los que tienen más calcio, y hay otros que no florecen más que en otros colores, como más rojito, eh, con más fósforo, etcétera. Entonces, todo eso nos está hablando de cómo es nuestro material, cuáles son diferentes, y nos ayudan a describir la historia y qué es lo que pasó con algo que no conocíamos. Entonces, aquí llega un grupo maravilloso que también trabaja en la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural, que se encarga de hacer mapeos y de poder escanear todas estas imágenes para construir una nube de puntos y con ello poder determinar cómo son los relieves de esas estructuras, ¿no? Incluso este grupo agarra las fotos que había, que eran fotos, pues le estoy hablando del 69, de cómo se había hecho la reincorporación y también se encuentran algunas fotos de los saqueadores, entonces toman también esas fotos de los saqueadores y ellos empiezan a reconstruir la historia de cómo era, ¿no? Entonces, con ellos, más la ayuda de muchos historiadores, pues empieza a reconstruir cómo debía de ser. Y pues dicen, toda esta información no se puede quedar con nosotros, eso se tiene que dar a conocer a la gente, entonces planean hacer un video mapping que ayude a mostrar cómo es todo este proceso, ¿no? Cómo fue, cómo lo extrajeron de la zona, cómo fue recuperado, todas las restauraciones que se le hicieron, todos los cambios que se le hicieron. También cabe destacar que después de las investigaciones que se hicieron de este friso, pues los restauradores hicieron una nueva restauración para tratar de quitar todos esos velos blanquecinos y tratar de que se vean un poco más esas líneas que estaban ocultas por todas las sales y todos los materiales que ya estaban dañando el material. Entonces, recuperan toda esta información y hacen un video mapping que quieren proyectar en la sala para que puedan mostrar pues cómo se comporta. Entonces, vamos a ver si me deja, les voy a enseñar el video de cómo sería este video mapping. Entonces sería primero mostrar cómo era, todo lo que son las piezas originales, son esas que se ven en color naranja, lo blanco fueron cosas que se fueron agregando para pues, poder sostener y dar un poquito de contexto. Entonces ya después de cómo quedaría, cómo queda ahorita, cómo había sido antes de la restauración, después nos empieza a mostrar cómo han sido esos cambios, después sale quitando, y esto sería cómo serían los delineados si los tuvieran completos y se pudieran ver. Y esto cómo sería la forma del friso en su estructura original como había sido extraído. Entonces ya a partir de eso los historiadores también ven que debía ser parte de un segundo piso y reconstruyen también cómo sería dentro del edificio. Entonces esto en total sería una estructura de 13 metros de longitud que pues la imaginación no da para tanto, entonces ellos lo quieren mostrar, es algo que está en proceso a través de un video mapping para tratar de descifrar pues cómo era y qué función tenía, ¿no? Entonces ya no solo nos lo dejan a nuestra imaginación, sino nos ayudan a visualizarlo. Y es algo en lo que están trabajando, porque es un grupo muy interesante que trabaja en la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural. Y pues ellos no solamente trabajan en esto, trabajan en muchas otras cosas, como también ellos pues están muy ocupados porque siempre tienen un montón de cosas que, que poder escanear, ¿no? Entonces agarran un láser y con ellos pueden escanear piezas tan grandes como las fachadas o los edificios, o tan pequeñas como algunas esculturas o como algunos pequeñas vasijas o artefactos. Entonces esto les permite generar mapas 3D de todas estas figuras, lo cual se puede complementar con algunas otras medidas para describirlo. Y por ejemplo, en este caso de la vasija, con eso
logran reconstruir, no se tiene solamente una parte de la vasija, entonces a partir de todos estos datos, pues logran reconstruir lo que sería la vasija completa. También ellos escanean, por ejemplo, aquí tienen una estela en la que no se logra ver muy bien el relieve, entonces a partir de su escaneo y su mapeo, pues logran descifrar y ver con más claridad cómo es el relieve y la figura que se muestra ahí. Entonces, es una parte muy importante de la historia que se está recuperando a través de métodos digitales. Ahora, pues ya que tiene toda esa información, pues necesitamos nosotros también agregar algo a los materiales para que estos se sigan conservando y no se estén alterando y todos esos procesos de deterioro se disminuyan o por lo menos se paren, ¿no? Ya no sigan. Entonces, para eso, pues ya entramos otros especialistas que nos dedicamos a hacer consolidantes. Entonces, esos consolidantes pues son sustancias químicas que nos ayudan a conservar mejor los materiales. Pueden ser tanto edificios como artefactos, collares, etc. Entonces, para eso, pues lo primero que necesitamos como requisito es que sean compatibles. No se puede ocupar el mismo consolidante para todo. Tenemos que tener una cierta compatibilidad con la matriz a lo que vamos a meter nuestros consolidantes. También tenemos que hacerlo de tal forma que no nos ayude a modificar el color, que veamos la misma figura antes y después del tratamiento para no provocar alteraciones indeseadas en los artefactos. También debe ser fácil de aplicar porque generalmente son áreas muy grandes o estamos hablando de que son de difícil acceso, entonces necesitamos que sea algo muy sencillo de aplicar para que ayude también a los restauradores a hacerlo de forma correcta. Algo que sea muy estable porque no nos conviene aplicar un consolidante que después de un tiempo se altere y nos genere otras cosas. También necesitamos algo que nos ayude a incrementar la cohesión de la superficie. Esto lo que nos quiere decir es que, por ejemplo, si ustedes agarran una piedra que está dañada, hay veces que van a sentir como arenita en la superficie. Entonces, esos polvos nos están indicando que la piedra no tiene mucha cohesión en la superficie. Y con esto, pues, sería como un pegamento que nos ayuda a que esos polvos ya no estén separando de la superficie y se siga conservando junta, ¿no? Porque si no, imagínense, después todo ese polvito, después de un tiempo, pues nos va a generar un hoyo ahí. Y también, pues, sería bueno que nos ayude a aumentar la dureza, lo suficiente como para que el material no se siga destruyendo, pero no tanta como para que altere por completo la estructura del material. Entonces, para eso hay un montón de materiales, se cuenta ahora sí que prácticamente se tiene que hacer un consolidante que sea especial para cada material. Entonces, por ejemplo, el mármol, como ya les comentaba, está hecho, su material principal es carbonato de calcio. El carbonato de calcio es el material que, por ejemplo, constituye los cascarones de huevo. Entonces, por ejemplo, en Guanajuato estamos trabajando con cascarones de huevo para generar nanopartículas de carbonato, de hidróxido de calcio, que al final se van a transformar en carbonato de calcio, y esto nos va a permitir, pues, poder conservar cosas como el mármol. Entonces, ¿cómo actúan? Pues aquí, por ejemplo, tenemos un montón de polvo suelto, así lo vemos en el microscopio, aquí todos los granitos muy bien formados, le ponemos el tratamiento, entonces empieza a generar como una costrita en la superficie, se empieza a ver cómo ya no se ven todos estos granos sueltos, se empiezan a juntar, y ya después de un tiempo, pues todos estos generan una capa que protege la superficie y permiten que ésta no se siga degradando y separando. Entonces, esa es una de las formas en las que interactúan. La idea es de que al ser nanométrico, pues estas partículas puedan llegar más adentro de nuestros materiales y entonces puedan ayudar a que todo esto se genere, pero de una forma más interna. Y así, pues la matriz se conserva mejor. Hay otros materiales como que también se están trabajando aquí en la Universidad de Guanajuato, que son híbridos. Entonces, por eso, por ejemplo, estos parten de silicio, que son alcosilosanos, y como estos materiales no son muy buenos para generar unas películas, ni tampoco para adherirse a ciertas superficies, entonces es necesario combinarlos con otras cosas. Entonces, por ejemplo, estos se combinaron con quitosano, y el quitosano, pues, es uno de los componentes principales del cascarón que conforma
el exoesqueleto de los camarones, o sea, toda la capita que le quitamos a los camarones cuando no la comemos, esa. Entonces, esta tiene la ventaja de que nos permite crear películas, lo cual pues es lo que le falta a los alcoxilesanos. Entonces, al juntarlas, pues ya podemos crear una película que nos protege nuestras piedras. Esas las estamos probando en piedras como la que se encuentra en el monumento de Sostenes Rocha. Tenemos parte de los bloques que se han retirado en las distintas restauraciones y con ellos hemos trabajado para probarlos y ver qué tal funcionan. También lo hemos hecho con otras piedras, como las canteras que se encuentran en la iglesia de la Compañía, que también se encuentra en Guanajuato, o incluso también otra de un sitio arqueológico que se llama el Cerro de los Remedios, que se encuentra en Comonfort, Guanajuato. Entonces lo hemos probado en materiales que sí han sido pues parte de monumentos y hemos tenido muy buenas respuestas. Entonces todos, pues como les decía, nos permite generar películas, cosas que solo el alcoxilosano no nos dejaba. Entonces se ve la película, si nosotros vemos, por ejemplo, esta imagen que está en microscopía electrónica de barrido, pues se puede ver esta capita que está aquí, que está como fracturada, pues es parte de la capa que se va generando y que nos ayuda a protegerlo, ¿no? Estamos hablando de una escala muy pequeña, estas son 2 micras, entonces estas fracturas son realmente pequeñas, entonces sí nos ayudan a protegerlo, incluso si lo vemos de lado podemos ver que se está generando esta capa de protección y aquí abajo tenemos nuestra piedra, ¿no? Entonces sí se está quedando en la superficie, incluso hay algunos alcoxilosanos que nos ayudan a ser repelentes ante el agua. Entonces también permite que el agua no entre dentro de la piedra para que no genere sales que luego también van creciendo y van dañando la piedra. También mantener las piedras en un ambiente húmedo, pues lo que nos está ocasionando es que se generen bacterias que a la larga pues también va a ir dañando. Entonces, cuando cuando tenemos una propiedad en la que el material no va a permitir que el agua pase a través de la piedra, pues decimos que el material es una sustancia hidrofugante. Entonces, cuando nosotros dejamos caer una gotita, lo que vamos a ver es que se forma una gotita totalmente redondita y que esta se puede quedar ahí por horas, ¿no? Ya que no penetra. Entonces, también parte de las sustancias que estamos generando, pues tienen esta propiedad. Y también, pues una de las propiedades que tiene el quitosano es que es un material antibacterial. Entonces, esta propiedad se está pasando a este tipo de consolidantes, lo que ayuda también a protegerlos, ya que no se están generando bacterias, no se están generando esas patinas negras que hacen que, aparte de que se vean horribles, pues están provocando daños que a la larga van a deteriorar y van a dañar la piedra. Y otra cualidad que también tiene el quitosano, pues es que si nosotros lo alumbramos con luz UV, por ejemplo, aquí tenemos una piedra, aquí podemos ver que si la alumbramos con luz UV, pues no se ve nada. Se ve todo, algunas zonas moradas, pero todo se ve como muy rojo, ¿no? Ese color que daría la piedra al alumbrarla con luz UV. Sin embargo, si nosotros ya la tratamos con ese tratamiento como el quitosano, puede irradiar cuando lo alumbramos con luz UV, entonces vemos que hay zonas que se ven de un color más azul. Entonces, estas zonas que son de un color azul más claro son las que tienen el tratamiento de una forma más gruesa y esas que están como más claritas, pues ahí tenemos el tratamiento en una capa más delgada. Entonces, nos ayuda a ver cómo se está distribuyendo y si todavía se encuentra el tratamiento dentro de la piedra, lo cual también nos ayuda, por ejemplo, a distinguir qué es más eficiente, si lo podemos hacer con brocha o con aerógrafo. Entonces vemos también cómo hay una gran diferencia entre cómo es la distribución, mientras que con una se ve más homogénea, con otra no se ve tanto, e incluso se ven zonas que no están totalmente protegidas. Entonces también nos ayuda a monitorear que el tratamiento pues siga ahí, si necesita que nosotros le hagamos pues le demos otra mano o si ya es suficiente con lo que nosotros le hemos aplicado. Entonces, pues sí es importante contar todas nuestras tecnologías, la verdad, conservar las piedras, los monumentos y los edificios, los artefactos y todas esas joyas arqueológicas es una tarea multidisciplinaria, se requiere de muchos profesionales
y se requiere que todos contribuyan de una forma u otra para que podamos identificar los problemas y tratarlos de resolver, ¿no? Cada caso es especial, entonces, por ejemplo, aunque nosotros hagamos este consolidante y lo probemos en canteras que son aquí de Guanajuato, probablemente si lo llevamos a canteras de otro lado, veamos algunos cambios. Entonces también por eso es importante, pues sí, hacer una caracterización previa de los materiales para ver si sí va a funcionar y a estar haciendo pruebas para ver que todo trabaje bien. Entonces ahí es cuando nos sirven pues todas las tecnologías y nos tenemos que agarrar de todas las herramientas posibles para tratar de lograr algo lo más eficiente posible y que nos ayude a conservar nuestra historia, a conservar nuestra identidad y pues sobre todo también a conservar esa parte del turismo que pues no tenemos que reconocer que es una parte importante de los recursos que recibimos hoy en día y que ayuda a muchas familias a mantenerse, ¿no? Lo cual pues también es algo muy importante y que está dentro de los 10 objetivos de las ODS, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por su atención. Espero que tengan un gran día por delante. Si quieren tener más información de todos los tratamientos y todas las investigaciones que estamos haciendo, tanto en Guanajuato como en otros lados, pues pueden escanear este código y ahí los podemos ver. Igual me pueden contactar en Twitter, o a mi correo. Y pues aquí quedo para todas sus preguntas. Muchísimas gracias por su atención y pues ahora sí queda disponible a ustedes. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que estuvo bien interesante la charla. Al menos a mí me causó bastante curiosidad. Algunas cosas me dejan pensando, no sé, por ejemplo, cómo es que se logran sacar todos estos materiales a partir de elementos como el huevo o eh, cascarita del camarón, ¿no? Entonces, es interesante para mí ver estos procesos porque pues no soy del área. Em, y bueno, ahora me gustaría pasar a la sección, si es que va a haber sección de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, adelante. En este caso, creo que no tenemos tanta audiencia en vivo, entonces, ok, a ver. ¿Sí? Bueno, yo primero que nada me gustaría felicitarte por tan buena presentación, Esmeralda. Estuvo súper interesante. Muchas gracias por compartirnos esto. Eh, a mí me gustaría preguntar respecto a cuáles son las limitaciones del infrarrojo y la luz ultravioleta respecto a esto. Pues bueno, lo que se hace aquí son, la técnica que se hace para esto se llama reflectografía. Entonces, pues sí depende de un montón de cosas. Porque para empezar, entonces hay que tener una cámara que sea especial, ¿no? Hay cámaras multiespectrales que incluso llegan a sacar todos estos datos al mismo tiempo, pero pues sí son algo caras. Entonces, por ejemplo, cuando se sacan estas fotografías, pues generalmente lo que se hace, pues se busca que sea un sitio donde no haya ninguna otra fuente de luz, se tiene que oscurecer. Entonces, por ejemplo, esas en particular, como era el Museo de Antropología, pues se tuvo que hacer de noche, cerrando todas las ventanas lo más que se pudiera. Entonces se tiene cuenta con una fotógrafa expertísima en esto de investigaciones estéticas, que tiene años de experiencia en todo esto. Entonces deja la cámara, se va alumbrando poco a poco con la lámpara especial, por ejemplo, con UV se va alumbrando con una lámpara especial de luz ultravioleta. Entonces se va alumbrando poco a poco, porque aparte son lámparas pequeñas, entonces se va alumbrando poco a poco y con ello se va tomando la imagen. Entonces son imágenes muy largas que se van haciendo parte por parte y ya después todo esto se hace un armado. Entonces, la información que vamos a recibir, pues todo depende de cómo interacciona la luz UV con los materiales. Hay algunos que sí fluorecen, hay otros que no. Incluso hay unas páginas sí, son muy hermosas, muy interesantes, se ve cómo van floreciendo los distintos materiales. Y hay algunos que florecen en verde, otros en naranja, otros en rojo, con las distintas luces, ¿no? Entonces eso se puede ver desde los minerales. Entonces, pues todo esto depende
pues sí, del material, de la cantidad de material de que haya, que pueda florecer, de la combinación que tenga, también de pues cómo está situada la cámara, porque pues lo que queremos pues es ver ese reflejo, entonces pues sí había veces que se tenía que mover la cámara y también mover las lámparas para poder tener pues imágenes más claras, porque pues no es lo mismo verlo que está acá atrás después de todo abultamiento o adelante en partes planas, ¿no? Entonces sí se tomaron muchas fotografías. En infrarrojo pues se ocupa una cámara especial para poder captar todo esto. Entonces igual pues aquí necesitamos materiales que puedan reflejar en infrarrojo, no todos son no todos lo hacen. Aquí contamos con la fortuna de que había cosas con hierro que eran rojos y que sí se podían ver muy bien y distinguir, pero no siempre tienen éxito. Y de hecho, uno de los procesos que se hace siempre cuando se obtiene un objeto que no se conoce, pues son esas fotografías, ¿no? Entonces se toman estas imágenes porque nos ayudan a ver de una forma pues en grande, cuáles son las áreas que son diferentes y cuáles son las que necesitan tener un estudio más claro y con más detalle. Entonces, pues las limitantes serían esas, qué material, el lugar, sobre todo que no haya luces, qué tan cantidad de material hay, cómo es, para que pueda poder reflejar bien, que no sea muy liso, bueno, que no sea tan rugoso tampoco para que se pueda reflejar bien, las lámparas con las que se cuenta y sin mucha paciencia. No sé si Muchas respondí tu gracias. pregunta o... Muchas gracias, sí. Sí, sí. No sé si alguien tenga más. Es que Sí, hay en el chat, creo. Sí. así es, sí. Vanessa nos pregunta, hola chicas, yo tengo dos preguntas. ¿Cada cuánto tiempo se debería o se tiene que realizar el monitoreo a los edificios o monumentos? Esto depende de los edificios y de la ciudad, ¿no? Eh, no, no hay un patrón como tal, todo depende de pues, también cómo son las condiciones ambientales, ¿no? Lo ideal pues sería hacerlo cada año para tratar de ver qué es lo que está sucediendo y más ahorita que la temperatura cambia muy rápido, entonces uno sí ya tiene esos patrones de hace muchos años, pero pues ya no son los mismos que ahorita, ¿no? Y eso pues sí nos está afectando. Porque pues no es lo mismo la cantidad de humedad, eso también altera y pues llega a generar bacterias en algunas zonas que antes no había. Entonces, pues lo ideal sería todo el tiempo, más ahorita, que con el cambio climático. Eh, pero pues sí, mínimo una vez al año. Bueno, y ni siquiera una vez al año, o sea, como que una en la zona, en la temporada de calor, en las de seca, en la de lluvias y en la de frío por lo menos, para poder distinguir cómo van sucediendo todos esos patrones. Complementando un poco la pregunta, y ya por curiosidad personal, me imagino que ahí es donde se apoyan, por ejemplo, de los dispositivos de monitoreo inalámbricos, conectados a Internet y todo esto de IoT. No sé si nos podrían contar un poquito más al respecto. Pues sí, también pues hay estaciones que ya son meteorológicas y que se encuentran en ciertos puntos, entonces nos ayudan, esas pues hacen monitoreo todo el tiempo y nos dan una gran cantidad de información. Pero pues también el problema de esas es de que pues nada más están en ciertas áreas y que por lo tanto pues no te ayuda a monitorear todo. Entonces ya tienes, si ya quieres hacerlo en un caso particular, pues sí tendríamos que poner algunos, ¿no? Entonces, ahorita todavía estamos trabajando en eso. Por ejemplo, aquí se empezó con un prototipo con Arduino para poder tener esos monitoreos, por ejemplo, de CO2, temperatura y humedad, ponerlos en algunos sitios, pero pues todavía estamos trabajando en esos prototipos, ¿no? Todavía no es algo que tengamos nosotros implementados bien, pero sí hay en otros lugares en donde sí los tienen y los dejan. Por ejemplo, en las zonas arqueológicas también ahí los dejan, pero pues, por ejemplo, en una zona arqueológica, imagínate, ahí no hay internet, no se puede estar recibiendo datos, entonces los dejan ahí y cuando regresan a otra temporada, pues retoman los datos y ya los analizan. Entonces también ese es uno de los conflictos. Por ejemplo, aquí en la calle subterránea, ese también era un problema. Había zonas en donde no había conexión a internet,
porque pues es una muralla prácticamente. Entonces, tampoco son zonas totalmente rectas como para agarrar y hacerlo como por Bluetooth. Entonces, como que hay zonas en las que pues, se tiene que dejar ahí y luego ir a recabar los datos, porque no se puede hacer vía Wi-Fi, ¿no? Y eso sería lo ideal, de estar recabando los datos automáticamente, pero pues se trabaja con lo que se puede. También he visto que en algunas situaciones se ocupan, por ejemplo, robots o drones, ¿no? Para las Sí, inspecciones en lugares más inaccesibles o todo esto, ¿no? sí, sí, sí. Pero ahora aquí también era como una de las ideas, pero bueno, en la calle subterránea sí es muy complicado por cómo se mueve el viento y como pasa el transporte público y no está tan alto en unas zonas y en otras no, en otras sí está muy alto la calle subterránea, pues lo único que iba a pasar es que iba a pasar un carro, nos iba a aventar el dron y ya no creo que vamos a volver a ver. Entonces así es como, no, tiene que ser algo fijo. Pero sí hay otras zonas en las que sí se permite y sí se puede hacer y es mejor, ¿no? Y el dron te ayuda a ver distintas áreas. De hecho, hay varios arqueólogos de línea que han adquirido sus drones y así empiezan a hacer mapeos y levantamientos, que es para ver cómo está la zona y así poder distinguirlo, ¿no? Ya ponerle más sensores, pues ya implica drones más grandes y eso es más caro. Pero por lo menos sí lo ocupan algunos arqueólogos de línea para hacer ese levantamiento y esos mapeos en zonas muy grandes. Muchas gracias. Nos pregunta Daisy Ortega, ¿qué ha sido lo más difícil o el reto más grande para ti al desarrollar este tipo de trabajo? Pues son muchas cosas, ¿no? El tiempo, generalmente, pues son muchas cosas que quieres hacer, o sea, ves algo y, y pues empiezas a descubrir cosas y necesitas saber más, ¿no? Se vuelve como una adicción, así de, mira, ya encontré esto, oye, y si analizamos esto en otra zona, pero pues no se puede, no te alcanza. Entonces, por ejemplo, nosotros acá, cuando hicimos el análisis por fluorescencia, pues es un equipo que tiene 2 centímetros cuadrados de área lo que está analizando por zona. Entonces, no podemos analizar un friso de 7 metros por 2 completamente, no nos va a alcanzar la vida. Sí hay algunos aparatos que lo hacen, pero de esos no se disponen. Entonces, eso sí es como que ese es uno de los retos, ¿no? Distinguir qué son las zonas y qué son las cosas que más valen la pena para que pues, poder obtener información que sea relevante y que te ayude a responder tus preguntas de investigación. Entonces también eso es otra de las cosas más importantes, ¿no? Plantearte bien unas preguntas de investigación para que te enfoques en eso y no te distraigas, porque es muy fácil distraerse en estas cosas. Es que, te digo, te vuelves vicioso. Eh, Otro de los retos, pues también son las situaciones atmosféricas. Eh, Hay equipos, por ejemplo, que no pueden ocuparse cuando hay mucha humedad. Entonces, luego vas a un sitio arqueológico y te llevas tu equipo, pero no lo puedes ocupar porque si no ya se echa a perder el equipo. Entonces, pues tienes que ideártelas. Luego hay también sitios arqueológicos que no son de tan fácil acceso, entonces ahí tienes que poner andamios y subirte y andar viendo cómo vas a hacer para alcanzar ciertas zonas, porque también luego sí son muy pesados como para ponerlos en un dron, no se puede. Entonces tienes que buscar la forma de subirte. Este, y pues sí, sí son varios retos. También pues partimos de que hay cosas que no conocemos. Generalmente nos llegan cosas que no sabemos, no tenemos tanta información, entonces tratamos de encontrar e inferir información a través de todo lo que nosotros estamos encontrando. Y pues hay veces que se cuentan con bases de datos que nos ayudan a encontrar pues los patrones que van en común, pero también luego son es mucha información la que hay. Entonces, yo creo que ese es otro de los grandes retos que tenemos, es poder tener algo que nos ayude a identificar patrones con mayor facilidad para que así sea más rápido el procesamiento de los datos y poder sacar conclusiones más ricas incluso, ¿no? Porque lo comparamos con tantas cosas y vimos que todo esto sucedía. Como por ejemplo lo de la hematita, pues cuando lo vimos fue de, ¿esto qué será? Ay, no, esto se ve raro. Pues a lo mejor nada más es una piecita que encontramos por ahí. Entonces ya empezamos a ver en otros lados de la misma pieza y empezamos a encontrar que había más. Y luego, pues ya leyendo varios artículos, vimos que sí había otros sitios por la zona que tenían ese mismo tipo de matita.
Entonces ya de ahí te vas encontrando pistas y ya vas armando tu rompecabezas de la información que hay. Pero pues es mucha información luego y para poder hacer una conclusión, pues sí necesitas leer un montón y pues también te absorbe mucho tiempo, ¿no? Entonces, uno siempre termina cuando analiza esto, es, ay, puedo hacer más cosas, pero no te da la vida, no te da la vida. Ese es uno de los principales complicaciones. Y así es este proceso, ¿no? Por cada pregunta que respondes, te van surgiendo otras, mínimo otras 10, ¿no? Entonces, Sí. bueno, nos comenta también Vanessa, nos comparte ella un poco de una experiencia que ella tiene, que dice, mi abuelita me heredó una pieza prehispánica original. Ella la encontró cuando era niña y, como se mencionó en la plática, he notado que constantemente tiene tierra y polvo. ¿Hay algún lugar donde puedo llevarla para su conservación? Ay. Es que mira, lo que podría pasar es que pues es que hay cosas que no podemos tener en nuestras casas porque no son nuestras. Entonces, por ejemplo, si hay restauradores que trabajan de forma eh, privada, ¿no? Entonces ellos te podrían asesorar y te podrían decir. Si la llevas a la coordinación, también te podrían decir, asesorar. La coordinación está en Río Churubusco, por el Metro General Anaya. Este, pero pues posiblemente te digan que eso también es parte de la nación y que se tendría que llenar ahí un formatito para que se la queden, le hagan algo. Entonces, pues yo te diría que mejor buscaras un restaurador externo para que sea más fácil para ti. Si es Listo. prehispánico, Sí, sí, sí es algo, más pues delicado. por un lado también el hecho de que pues lo pudiera tener el INAH y estudiarlo podría pues ayudar a complementar todas las investigaciones y conocer más en general sobre nuestra historia, pero por otro pues sí, sí es ese valor emocional que pues puede que se lo queden y puede que pues lo conserven tal vez, pero pues ya no sería tuyo, ¿no? Entonces, ni modo, una de dos. Sí. Listo, dice muchas gracias y yo también te quiero dar las gracias porque la verdad ha estado buenísima esta charla. He aprendido pues bastante. No es la primera vez que me aproximo a estos temas, pero creo que es la primera vez que lo hago desde un punto de vista más científico y eso me ha cambiado también un poquito la perspectiva, así que muchas gracias por eso. No sé si queda algo más que mencionar, pero si no, pues voy a pasar a recordarles que esto fue Paper a Week. Es la lectura de un paper distinto cada fin de semana, parte de esta iniciativa que es Tecnolatinas. Ojalá les haya gustado, ojalá se animen para unirse a Tecnolatinas y estar al pendiente de los próximos si esto les gustó. Y pues muchas gracias Esmeralda, muchas gracias por todo lo que nos compartes y ojalá te animes a en algún momento traernos más información sobre todos estos temas porque la verdad es que está súper, súper interesante. Pues muchas gracias a todos por el espacio y por escucharme. Y ahí estamos para lo que se necesite. Muchas gracias. Listo, no te vayas un momento. Uh-huh. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Esmeralda. Muchas gracias a ustedes. Listo, ok, es que me estaba comentando Jimena que hoy en la tarde hay una sesión informativa de Startup Boss para las chicas que quieran. Entonces, Startup Boss, por si no lo saben, es una iniciativa donde se toma un autobús y se van hasta Silicon Valley. No, en esta ocasión no van a Silicon Valley, no recuerdo dónde van, a Austin. Y en todo el trayecto van armando su propia startup. Entonces, a partir de ya se están organizando todos los procesos para las personas que se quieran inscribir, para las que se quieran informar. No es necesario saber realmente algo específico, simplemente si se animan,
chequen la convocatoria. Jimena tiene más información y se las va a estar compartiendo por los canales de Slack de Tecnolatinas. Y eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias.